sabiduría, por tu misericordia, por tu verdad, que eres para siempre, por todas las generaciones. Y ahora que nos permites estar aquí delante de tu presencia, te rogamos que hables porque tu pueblo oye. Y te ruego también que uses mi mente, mi corazón, mis labios, y los quemes con los carbón encendidos para que puedan pronunciar solamente palabras de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Quiero llevarlos a buscar en el Salmo 95, 6 y 7. Y este salmo es el texto clave de lo que vamos a meditar, de los dos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Una vez más, si oyeres hoy su voz. Gracias, hermano. Vamos otra vez. Venid, arrodillémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. El culto de adoración. Decía el doctor Gerald Jung, la palabra que nos habla Dios es la fuente de nuestra vida. La palabra que nos habla Dios es la fuente de nuestra vida. Y es de lo que ahora vamos a meditar en que qué es el culto. El culto de adoración. Se ha definido que la iglesia es un conjunto de ciudadanos del reino de Dios que rinde culto. La definición es incompleta, pero hace resaltar un punto importante dentro de todo lo que es la iglesia y de todo lo que se hace. El culto público tiene un lugar prominente, ya que penetra todos los aspectos de la vida cristiana en un acto especial, como adoración concentrada. Hace que el hombre participe y sea parte activa de él. Entonces, ¿qué es el culto? Cuando salimos de nuestras casas decimos, voy al culto. Otros dicen, voy al servicio. Otros dicen, voy a la iglesia. ¿Sí? ¿Pero qué es el culto? Bien, ¿qué es el culto? En nuestras iglesias se ha definido como una ciencia que le han puesto el nombre de liturgia. Y liturgia es el orden por el cual nosotros nos acercamos a Dios y le adoramos. El estudio de la liturgia es entonces la palabra en griego que quiere decir servicio oficial o servicio formal. Entonces, en el pasaje, en el texto que acabamos de leer, dice que vengamos, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces, el culto es una invitación que Dios nos hace a cada uno, no por nuestros propios méritos, sino que Él nos invita. Dice, venid, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios.
Entonces, nos parece muy normal que haya culto. Nos juntamos para participar en él. La mayoría de nosotros desde el principio hasta el final, algunos se van antes, pero otros empiezan y terminan el culto. Uno como un solo acto estructurado, formando una unidad. Hablamos por eso de antes y después, dando testimonio con ello de que el culto es algo especial, marcado e identificable. Pero pocas veces nos preguntamos acerca de su naturaleza, propósito, o acerca de sus motivos, o de su esencia. Hoy vamos a fijar nuestra atención sobre este tema del culto de adoración. Primero, el llamamiento a la adoración. Generalmente en nuestra liturgia, al principio, ¿verdad?, dice nuestro boletín, llamamiento a la adoración. ¿Y quién hace ese llamamiento a la adoración? ¿Quién hace ese llamamiento? ¿Nosotros o Dios? Dios hace el llamamiento, nos prepara para estar delante de su presencia, nos capacita. El título de este inciso de la lección es la frase que se suele encontrar como el primer punto en el orden del culto, y consiste casi siempre en la lectura de parte del que dirige, de un salmo o de un pasaje bíblico que efectivamente nos llama a adorar a Dios. Esta práctica es correcta, totalmente recomendable, porque la verdad es que Dios mismo nos llama a la adoración. El pueblo de Dios participa por motivación de Él para adorarle. Hay muchos que piensan que el culto es simplemente algo que responde a la psicología religiosa del ser humano, que es a su vez provocado por un acontecimiento cultural. No cabe duda que el hombre fue creado religioso y que su estructura psicológica refleja esta verdad. El hombre necesita de Dios, pues fue creado para tener comunión con Dios. La primera pregunta de nuestro catecismo dice que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces el hombre fue creado para que tenga esa comunión con Dios, para que platique con Él, y está inquieto mientras no encuentra esa relación. Muchos quisieran tener esa plática con Dios, pero no a todos les es dado ese privilegio. Y nosotros, los que estamos en este momento y los que están en las iglesias en estos momentos adorando a Dios, Dios se complace en recibirles en su presencia. Entonces, pero no la puede encontrar por sus propios recursos, y solo encuentra falsedades y vacíos, haciendo de ellos sus propios ídolos en los cuales residen el culto. Solamente los que han oído el llamamiento de Dios pueden hacerlo y rendirle todo honor. El llamamiento a la adoración. Es seguro que hay un impulso religioso dentro del hombre, pero esto en sí no basta para rendir culto a Dios. Entramos a sus atrios solamente porque nos da permiso de hacerlo, y lo que es más, insiste en que lo hagamos. El que no responde a la invitación de Dios mismo o no hace conscientemente, rinde culto falso a aquello que nos es Dios. Qué interesante entonces es que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo al venir a su casa, porque Él nos permite entrar a su casa. Y el Salmos 42, donde leímos nuestra lectura, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dices todos los días: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando alguien se aleja de la casa de Dios, de los cultos que realizamos, que al parecer son tediosos, tal vez porque más en estos tiempos que hace calor, tal vez quisiéramos estar allá frente al aire acondicionado, frente a la televisión, viendo el partido de fútbol, la lucha libre, una película, tal vez tomándose una soda, agua helada, comiéndose unas palomitas, nachos, ¿sí? Que está aquí en la casa. Pero denle gracias a Dios que Él lo invitó a estar aquí y se ha privado de esos deseos pasajeros, terrenales, que solamente los saborea un ratito y se acaba. En cambio, la palabra de Dios dijo Jesús: quien bebiere de esta agua jamás tendrá o volverá a tener sed. Qué interesante entonces el venir y estar en la presencia de Dios y platicar con Dios, porque Él nos invitó a estar aquí. Imagínense que ustedes tengan un amigo, como les decía en la escuela de formación, y realice una fiesta y sea usted el amigo más íntimo y no lo invite a la fiesta. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría? Y cuando mira a aquel que ni siquiera es su amigo y lo invita, ¿qué dice usted? Ay, porque a él sí lo invitó y a mí no. Y yo que hago esto, yo que le llevo esto, yo que estoy con él, y yo que empezamos a decir todo, ¿verdad? Si no lo invito. Imagínense cuando Dios no lo invita a su mesa, es que algo está mal, algo está pasando. Y debe de sentirse triste, debe de sentirse desconsolado, debe de sentirse alejado de la ciudadanía de Dios porque no lo invitó. Y aquellos que no están aquí es porque Dios no los invitó ahora. Y qué privilegio para los que fueron invitados el día de hoy y para los que vemos aquí con nosotros. Entonces dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Qué decíamos en la escuela de formación? Que debe haber ese gozo, esas alabanzas, esa adoración, ese poder del Espíritu Santo que nos hace ser transformados para que lo que hagamos, lo hagamos felizmente y 3 veces felices. ¿Sí? Entonces, el llamamiento a la adoración es importante porque quien nos invita es el Señor. Y no es una práctica religiosa solamente humanamente, ni es una condición cultural. ¿Sí? Que nuestra cultura es que tengamos un grupo de iglesias, ¿no? Es que Dios lo ha ordenado y Él invita que participemos de Él. Nos habla y nos llama para que estemos ahí presentes y le alabemos y lo glorifiquemos. Y tal vez vengamos con unos pensamientos feos, pero cuando nos dice el Señor cambia nuestra vida, decimos bendiciones. ¿Sí? Decimos alabanzas, cantamos alabanza a nuestro Dios. Y sigue diciendo el Salmo entonces: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los montes y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Reconociendo que después de todos los conflictos y pruebas que pasamos en la vida diaria, hay alguien que nos está fortaleciendo cada día y nos está dando vida abundante. Y el alma no lo desprecia. Nuestra carne desprecia las bendiciones de Dios, pero nuestra alma, nuestro espíritu está
fingimiento para que el Espíritu Santo more en nosotros. Entonces, diré yo, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El culto, entonces, de adoración es tan importante para la vida del creyente, porque Dios es el que habla en el culto. Dios es el que nos da instrucciones y por lo tanto estamos al lado de alguien que nos ama y nos quiere de verdad. Les decía en la escuela de formación que yo me sentía contento porque estaba al lado del gobernador y me sentí contento cuando estuve al lado del presidente municipal platicando y charlando. Imagínense cómo se debe sentir uno entonces en la presencia de Dios, el dueño de nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo es la alegría? Es más que estar en la presencia del presidente de la República, más que estar en la presencia del gobernador o del presidente municipal. Es más que eso todavía, porque Él nos da vida gratuitamente. Entonces, el llamamiento a la adoración es Dios quien nos invita, ¿sí? Para que estemos delante de Él. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos con una persona? Cuando ustedes se acercan a una persona o está alguien con ustedes, ¿qué hacen? Platican, dialogan, ¿sí? Entonces, al estar aquí, entablamos una conversación, entablamos un diálogo con nuestro Dios y cuando cantamos estamos platicando con Él, cuando oramos estamos platicando con Él, cuando leemos su palabra estamos platicando con Él, cuando nos comunicamos en amor con himnos y cánticos espirituales estamos hablando con Él. Y qué precioso entonces es hablar con Dios. Por eso el pasaje que acabamos de leer, David dice que anhela ardientemente estar en los atrios de Jehová. ¿Sí? Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Sí? Y él dice que en su corazón desea ese anhelo ardiente. ¿Por qué? Porque es más maravilloso estar en la presencia de Dios. Y todavía el Salmo 84 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? No se compara estar un día en la presencia de Dios que estar en miles de días en el mundo de maldad. No se compara para nada. Porque aquí recibimos instrucciones para la vida y allá solamente derrochamos la vida. Allá solamente destruimos la vida. ¿Por qué? Porque nos desvelamos toda la noche. Porque hacemos cosas que no es agradable delante de Dios y sacrificamos nuestro cuerpo a algo que no está, para lo que no está preparado, para lo que no fue hecho. Entonces, el fin principal del hombre es de alabarle y glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, siempre. Entonces, ese diálogo, por medio del llamamiento de la adoración, Dios inicia un diálogo con su pueblo, entabla una conversación la cual es estructurada, no se desarrolla al azar. Dios habla y su pueblo responde. Las partes son fáciles de distinguir. Dios nos habla por medio de la lectura y de la exposición de su palabra, desde el llamamiento hasta la bendición final, desde que empieza el culto hasta que termina. Dios nos está hablando y a veces nosotros nos salimos a medio culto. Ahí ya va a empezar el mensaje, vámonos, ¿sí? O vámonos antes que empiece el mensaje. Es cuando Dios está hablando a nosotros y cuando nosotros estamos respondiendo, ¿sí? Y entonces dejamos de tener ese privilegio, esa conversación con nuestro Dios. Nos alejamos de Dios. Y dice nuestro Señor antes, ¿sí? No quiso escuchar mi voz.
Así como cuando nuestros hijos nos dejan hablando solos. ¿Sí? ¿No le ha pasado que sus hijos los dejan hablando solos? Ah, ya vas a empezar y se dan la vuelta y se van. Y ahí se queda uno, ¿verdad? Hablando. Así a veces hacemos con nuestro Dios, lo dejamos hablar solo, no ponemos atención. O cuando estamos, ¿cómo se llama? Cuchicheando en el culto, cuando estamos hablando de otras cosas que nada tiene que ver aquí. Estamos haciendo caso omiso a la voz de Dios. Entonces, dice que el diálogo, el pueblo oye porque Dios habla. Las partes son fáciles de distinguir. Dios habla por medio de la lectura, de la exposición de su palabra, de su llamamiento, desde el llamamiento hasta la bendición final, por medio de los cantos, las oraciones, las actitudes y de las ofrendas. Estamos entablando una relación con nuestro Dios. Entonces, en un diálogo, escuchar es tan importante como hablar. Hay gente que solamente quiere hablar y no deja escuchar. Y hay gente que solamente quiere escuchar y no quiere hablar. En este caso, Dios quiere que nosotros hablemos y que Él nos escuche. Pero también Él quiere hablar y quiere que nosotros le escuchemos. La conversación no es una serie de monólogos alternados, sino que verdaderamente comunicación de hablar y escuchar. Sabemos que por las Sagradas Escrituras que Dios nos escucha. Tenemos esa promesa. Debemos de desarrollar una actitud diferente en la presencia de Dios y no meramente de estar en un grupo humano que tenga motivos religiosos. Tenemos que cantar, orar y ofrendar conscientes de que estamos en la presencia de Dios. El culto es algo que muy especial para nosotros, porque en Él Dios nos escucha, Dios da su atención, se manifiesta. Este hecho debe moldear nuestra actitud cuando estamos en su presencia. Entonces, Dios sí nos escucha cuando le hablamos. Dios sí nos escucha cuando le clamamos a Él. Y por lo tanto, entonces, nuestra respuesta es cantar. Por eso se hicieron los himnos, porque de esa manera lo consagraron y de esa manera podemos cantar y responder a nosotros a través de los cantos. De otra manera, no lo podríamos hacer. Por esto, el diálogo, por eso, en este diálogo no somos iguales, aunque es sumamente impresionante el hecho de que Dios nos oye y que por eso nos presentamos ante Él. También sabemos que vamos a escucharlo a Él por medio de su palabra, lo cual es para nosotros infinitamente superior a nuestras pobres palabras. El privilegio en el culto es que Dios nos escucha y no es el valor de nuestras expresiones en sí. El valor del culto está en la palabra de Dios y no en el hecho de que honremos con nuestra atención. Damos atención a la palabra porque tiene valor en sí. En esta parte, cuando escuchamos a Dios, el valor está en lo que nos dice Dios y en el hecho de que Él nos habla. De aquí la instancia de nuestra predicación, que sea una exposición de su palabra. Entonces, el valor del culto está en la palabra de Dios y no en el hecho de que honremos nuestra atención. A veces hay personas que están bien sentaditas, ¿sí? Y parece que no se movieran, pero su pensamiento está allá, no sé en qué parte, no está en la palabra de Dios, ni en la predicación. Muchas veces, no reverenciamos la palabra de Dios. Había una viejecita, y ya muchas veces lo hemos contado, ¿verdad? Se sentaba hasta allá atrás y siempre estaba así. Y el pastor predicaba y muchas almas se convertían, ¿sí? Y el pastor ¿cómo se llama? Se paraba el cuello, ¿verdad? Porque muchos escuchaban su mensaje. Y
siempre decía, ay, esta viejita, ¿por qué va a entrar al culto? Más viene a dormir. Pero resulta que esa viejita, siempre que llegaba, se ponía en contacto con Dios para que el mensaje fuera y alcanzara a todas las personas. Y no era por la sabiduría del pastor o por el gran mensaje del pastor, sino que era porque la viejita estaba orando siempre. Estaba orando siempre. Y resulta que falleció y fueron al cielo los dos. Y a la viejita le dan una hermana, ¿verdad? Una coronota bien grande y al pastor una corona chiquita. Y le dice el pastor al Señor, ¿por qué me das una cosa? Y yo cuando predicaba, muchas almas se convertían y esta hermana nomás iba a dormir al templo. Dijo, no, te equivocas. Esta hermana iba a orar para que tu predicación fuera inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ven? Si usted quiere hacer eso, ¿verdad? Pues no se duerma entonces. Ore. ¿Sí? Aunque haga calor, póngase en oración por el mensaje para que alcance las vidas que no han sido salvos por Dios. ¿Sí? Pero no se duerma. Entonces, dice, las pláticas morales pueden hacernos bien, las historias divertidas pueden enriquecernos culturalmente, pero solamente la presencia de la palabra de Dios puede hacer que el culto sea diálogo o conversación con el Creador. ¿Sí? Ya vieron que les conté un chiste y todos se rieron, se despertaron, pero la palabra de Dios es la que hace efecto en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Eso no quiere decir que no seamos amenos en la predicación. Tampoco vamos a estar aquí serios y viendo que no se levante del asiento. No. Lo que queremos es que Dios, lo que quiere Dios es que pongamos toda nuestra atención a cuando Él nos está hablando. ¿Sí? Y dediquemos el tiempo cuando lo debamos de hacer. Y cuando estemos en su presencia, lo hagamos con tanta reverencia. Entonces, y nuestra sincera atención a la palabra es también un elemento esencial en este diálogo, en el cual nosotros hablamos y Dios y Él nos habla a nosotros. Dios nos escucha y nosotros a Él. Así que nunca deje a un amigo o a una persona hablando solo. ¿Sí? Hágale caso porque se siente feo. Entonces Dios cuando habla no quiere que nosotros nos distraigamos, sino que estemos atentos, como decía el libro de Nehemías en el capítulo 8, que todos estaban bien atentos y en su lugar. Y aquellos que no entendían, había personas para que les hicieran entender. Y yo les pido en esta ocasión que si usted en alguna ocasión no entendió el mensaje, por favor cuando baje el predicador, pues coméntele y dígale, hermano, yo no entendí esa parte. Y yo creo que todos tenemos la obligación y el cariño y la buena voluntad para que explicarle. Ya si de plano no entendió, entonces vamos a orar para que Dios haga entender el mensaje en su vida. El Espíritu Santo, ¿verdad? Obra en su vida. Que puede ser que tengamos un corazón de piedra y no nos entre ni amarrazos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esa es. Finalmente, los fines del culto, los fines de la predicación, los fines de todo, la conversación que tenemos con Dios es que tengamos unos buenos, como dice, alimenticios, una palabra que pueda mencionar como buenas bases alimenticias o buenos hábitos alimenticios. O sea que finalmente de esa conversación sirva para nutrir nuestra vida. Porque quien ocupa de Dios y necesita de Dios somos nosotros. Nosotros. ¿Por qué venimos a Él y le clamamos y le pedimos que nos sane, que nos dé trabajo, porque Él es el dueño? Y tenemos que acercarnos a Él. ¿Sí? Por eso venimos y nos acercamos. Algunas conversaciones las sostenemos por el puro placer que nos ofrece. Conversar con Dios, sin duda, es un gran privilegio, pues podemos entablar un acercamiento sin igual, y es en el culto donde podemos hacerlo. Y vayamos allá a Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 10? ¿Verdad? ¿Se acuerdan qué dice? Hebreos 10,
Altísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea que no somos nosotros, no soy yo, no es el hermano predicador, es Cristo. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A quién tenemos entonces aquí hablando a nosotros? Al gran sacerdote. No soy yo, es Cristo que está hablando a su corazón, el Espíritu Santo que está moldeando su vida, el Padre que tuvo misericordia por usted y lo invitó para estar aquí. Así que no diga, si yo todos los domingos vengo al culto y nunca falto, no diga eso. Y no diga, es que a mí siempre me ponen a hacer el aseo, no diga eso. Es que yo siempre hago esto, no diga eso. Es que tiene el privilegio de ser llamado por Dios, no solamente a gozar de la presencia de Dios, sino a hacer obras para la gloria de Dios. Y no es poco. Lo maravilloso es cuando nosotros vamos y le predicamos a la gente y les enseñamos la verdad allá donde están las necesidades. Entonces, Dios siempre estará con nosotros, y es importante entonces que nosotros no dejemos de asistir a la iglesia, no dejemos de congregarnos, no tomemos en balde ese gozo que ha puesto en nuestro corazón. No, Dios, estamos en la presencia de Él. Así que tenemos que cultivar nuestras capacidades para disfrutar del arte, de la música y de la literatura. También tenemos que cultivar nuestra capacidad de hacer que el culto sea único en nuestra vida. El mero hecho de reconocerlo como conversación con Dios nos ayuda a realizarlo como motivo de placer espiritual. Si lo hacemos de esta manera, usted se va a sentir gozoso siempre que venga a la iglesia. Siempre que lo haga, porque Dios lo invitó, usted va a salir lleno de bendiciones. ¿Sí? Siempre lo va a hacer. Entonces, pero por placentera que sea la conversación con Dios, no tiene como único fin el placer. El fin principal es que por medio de la conversación Dios bendice a su pueblo. El culto en este sentido tiene que ver con las relaciones normales entre Dios y el hombre. Pues Dios llegaba para conversar con Adán en el huerto del Edén, aún antes del pecado. El elemento relativo fue agregado después por la gracia de Dios. Así como Adán, antes que pecara, ¿cómo había esa conversación? Dice que Dios bajaba y platicaba con Adán. De esta manera, cuando llega otra vez y dice, y no encuentra a Adán dispuesto a conversar, dice, Adán, ¿dónde estás? Adán. Y así dice el Señor cuando nos alejamos de Él por el pecado y no queremos acercarnos a Él, y nos habla por nuestro nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Ya no estás allá en la congregación, ¿dónde estás? Y le dice su nombre. Por eso el Salmo 42 dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sí? Me acuerdo, y vienen los recuerdos, ¿verdad? De cómo yo conduje, ¿sí? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. A veces somos guías de muchas personas, pero en el camino a veces nos alejamos y después marrayamos, pero Dios no
ninguna manera, porque Él nos ayuda a realizar que este culto sea una especial relación con Él. Ahora, la palabra que nos habla Dios es la fuente de nuestra vida. Vivimos no de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabía usted que los niños muchas veces no se contentan porque usted le da una paleta o porque usted le da la leche, sino se contentan porque usted lo abraza y lo acurruca a su cuerpo? ¿Sí? Por eso aquí dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solo porque Dios nos bendice nuestro hogar, nuestra mesa con mucho alimento, venimos contentos aquí. No, es porque Él nos abraza en sus brazos y nos aprieta y nos dice, hijo, hijo. ¿Sí? ¿Y saben qué dice Proverbios 3:1? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, nos habla con un cariño. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Sí? Así nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Haga de cuenta que lo está abrazando. ¿Sí? Y tu corazón guarda mis mandamientos. Entonces, Él nos proporciona nuestra vida espiritual. Depende de esta relación en nuestra experiencia cotidiana. La conversación puede ser de mucho valor. Hablar con un maestro, o un profesor, o un especialista, nos hace crecer, nos proporciona experiencias, conocimientos y actitudes. Conversar con Dios nos da una nueva relación con Él, nos sentimos en armonía, y si la cultivamos es de gran bendición para nosotros. Les decía, nuevamente vuelvo a repetir, si hablamos con una persona elocuente, ¿verdad? Con muchos conocimientos, ¿verdad? Nos sentimos grandes. Cuando vienen pastores de renombre aquí en nuestra iglesia y platican con nosotros, ay, hasta que conocí a este hermano, escritor de cuántos libros, ¿sí? Pues imagínense, hablar con Dios es entablar una buena y nueva relación con Él y nos sentimos en armonía. Y si la cultivamos esa armonía con Él, pues vamos a ser bendecidos grandemente. Por eso, Hebreos, quiero terminar con Hebreos, que no lo terminé de leer. Vamos otra vez para allá. Hebreos 10, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La venida de Cristo. La venida de Cristo se acerca. Y si no estamos preparados y si no hay esa relación con Dios, pues en aquel día nos dirá, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Sí? Y pues será triste. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces lo dejamos hablando solo. Porque muchas veces ignoramos su palabra. Porque muchas veces solo buscamos nuestro propio beneficio y nunca sentimos el placer de estar en su presencia. Entonces, ¿quién invita a quién? Al culto. ¿Eh? Dios nos invita a nosotros. ¿Por qué decimos que el culto es una conversación y diálogo con Él? ¿Por qué dijimos que el culto es un diálogo o una conversación con Él? Porque Él habla y nosotros escuchamos a través de los cantos, a través de la lectura, a través de la oración, y Él nos responde a través de su bendita palabra. ¿Cuál es el privilegio principal que se recibe en un culto? ¿Cuál es el privilegio principal que se recibe en un culto? Es la invitación de Dios a nuestras vidas y su mismísima presencia en nuestra vida. ¿Qué enseñanzas personales encuentra en el texto clave? ¿Cuál fue el texto clave? ¿Se acuerdan?
¿Dónde leímos? Salmos 95, 6 y 7. ¿Sí? Repetimos todos entonces. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Entonces, ya sabemos cómo se debe de presentar en el culto de adoración y cómo debemos de responder. No nomás Dios habla, también nosotros hablamos con Él y Él nos contesta. Y qué dichoso es cuando Dios nos contesta y habla con nosotros. Por eso debemos de salir bien contentos cuando salimos de la casa de Dios, porque estuvimos en la misma presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.